Bueno, vamos a dar comienzo ahora a lo que sería el tema 4, que corresponde a las áreas de servicio, gestación y maternidad. Este es el primer tema que ya es netamente producción porcina. Bien. Bueno, vamos, o podríamos separar la producción porcina en dos áreas o dos grandes grupos. Una parte que es cíclica, ¿sí? Que corresponde a esto, servicio, gestación y maternidad, ¿sí? Donde la cerda servida va a tener un periodo de gestación de 114 días, luego va a tener un periodo donde va a estar lactando los lechones, para luego volver a ser servida, ¿sí? Estos lechones no entran a una parte cíclica de la producción, sino que es lineal. Estos lechones van a crecer hasta un momento de terminación y irán a venta, ¿sí? Entonces, la separación a la distinción que hacemos, que sería lo correspondiente al tema 4 y tema 5, es que en este tema vamos a ver esta parte de la producción, ¿sí? Que es cíclica. El resto de la producción, que es lineal, lo veremos en el tema siguiente. Bien, bueno, entonces partimos de los berracos o los machos con las cerdas en servicio. Las cerdas en servicio van a ir a gestación, donde ya adelanté, van a estar 114 días. Los berracos permanecerán en el mismo lugar, obviamente. Las cerdas de gestación, días previos al parto, irán a un área de maternidad, ¿sí? Imagínense que cada recuadro, ¿sí? De blanco con su línea negra representa un lugar distinto. O sea, yo literalmente muevo la cerda de la cerda de un lugar de servicio a uno de gestación y ahí a uno de maternidad. Los lechones, una vez destetados, irán a un área de cría. La hembra que ya destetó los lechones, ¿sí? Será sacada, será separada y se irá otra vez a servicio. El servicio puede ser de dos formas, tradicional o por inseminación artificial, ¿sí? El tradicional correspondería a la monta, ¿sí? del macho. Acá cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Digamos que el tradicional tiene la ventaja de ser más económico si la empresa es pequeña. Si la empresa es grande, la inseminación artificial es más económica, ¿sí? La inseminación artificial corresponde a hacer que el macho monte un banco, ¿sí? Donde yo recolecto el esperma, ¿sí? Imagínense un esperma, una especie de condón. Con eso yo recolecto el esperma y una vez recolectado el esperma yo insemino. Lo que me permite la inseminación artificial es inseminar más hembras con el semen del mismo macho. Entonces, la granja necesita menos cantidad de machos. Si la empresa es grande, puede usar inseminación artificial con la ventaja de que va a necesitar menos machos. Esto en ese caso la haría más económica. En general, todas las granjas porcinas utilizan inseminación artificial, ya son pocas, salvo en muy pequeña escala, o chacareros que tengan 5, 4, 10 cerdas que hagan tradicional. En general, la mayoría hace inseminación artificial. Por una cuestión de que disminuye la cantidad de machos, alarga la vida útil de los machos, ¿sí? Por varias razones. Bien. El área de servicio de gestación puede ser de dos tipos. Acá es O porque hay muchas variantes, ¿sí? Pero básicamente, si las cerdas en servicio y gestación están en celdas individuales, el concepto sería el correspondiente. Las hembras van a estar cada una en una celda en la que no se pueden dar vuelta, ¿sí? Donde tienen su comida, cada una se les asigna la comida. El macho pasa por enfrente, ¿sí? Se hace pasar al macho para inducir el celo de las hembras, ¿sí? Como vimos en el tema anterior, ¿sí? Que los machos inducen el celo en las hembras, y luego pasa para atrás para detectar el celo. Una vez que el macho detecta el celo, ¿sí? En general, si yo tengo celdas individuales, hago inseminación artificial, ¿sí? Entonces, este macho no va a montar a las hembras, pero sí me ayuda a detectarlas, ¿sí? En caso de que las cerdas estén en jaulas grupales, ¿sí? Que también tienen sus pros y sus contras, vamos a explicar más adelante después los pros y los contras de las celdas individuales o grupales, pero acá básicamente las hembras quizá tengan más contacto en los machos, depende cómo diseñemos estos corrales, y ahí la cerda entra a la jaula del macho. Bien, la gestación también, igual que el servicio, podría, o sea, el área podría ser en celdas individuales o grupales, ¿sí? Las individuales, el mismo dibujo, ¿sí? Las cerdas están en una jaula,
Acá la cerda se le puede asignar la cantidad de comida que necesita correspondiente a su estado de gestación, ¿sí? Si está en el primer tercio, segundo tercio, tercer tercio de la gestación. También el estado corporal, si la cerda está muy gorda, le puedo dar un poco menos de comer, si está muy flaca, le doy más, si está enferma, puedo ver si repite el celo, lo cual es importante. ¿Cuándo veo cuándo repite el celo? A los 21 días, ¿sí? O sea, si la cerda no quedó servida en el primer servicio, va a repetir el celo. ¿Qué hago con esa cerda que repite el celo? Elimino, siempre. No hay segundas oportunidades. Esto, o más adelante, si fuera en la maternidad, en el parto, pariera o destetara, que es el número que nos interesa al final, la cantidad de lechones destetados, destetara pocos lechones, también la descarto. No hay segundas oportunidades. O en celdas grupales, perdón. En celdas grupales, jaulas grupales, acá cada una tenía sus ventajas y sus contras. La principal ventaja de las celdas grupales, evitando la discusión que podamos tener sobre bienestar animal, es que las cerdas pueden hacer ejercicio, caminan, y eso hace que paran 1 o 2 lechones más por parto, ¿sí? Entonces, más lechones que paren, más de lechones que destetan, ¿sí? Por lo tanto, mejores ingresos porque amortizo mejor todo el área de maternidad. Ahora, celdas individuales, la principal contra es esa, que como no caminan, van a parir 1 o 2 lechones menos con respecto a lo grupal. Ahora, las celdas individuales lo que me permiten es eliminar todos los problemas de jerarquía que ocurren con las cerdas en celdas grupales. Acá hay conflictos de que una está hace más tiempo ahí que las otras, que es más grande, que es más vieja. Todo ese tipo de conflictos se eliminan en celdas individuales. Yo puedo tener un mejor control sobre cada animal, ¿sí? No se pelean entre ellas. Por lo tanto, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Si la empresa es chica, es muy probable que tenga celdas grupales, ¿sí? Si la empresa es grande, es probable que tenga individuales o grupales, ¿sí? Hay empresas grandes, como esta acá se ve en la foto, que también optan por celdas grupales. Pero acá lo que utilizan son comederos que tienen una balanza y las cerdas tienen un microchip. En los comederos con esa balanza determinan el peso, el estado corporal de la cerda, el estadio en la gestación en el que está, y si comió o no comió, y entonces asignan la comida correspondiente, ¿sí? Pero eso es un eslabón más de tecnología, digamos, ¿sí? Bien, ¿cómo son los requerimientos nutricionales a lo largo de la gestación? Podemos dividir la gestación en 3 tercios, ¿se acuerdan? La gestación dura 114 días, decíamos 3 meses, 3 semanas, 3 días. Bueno, si dividimos en tercios, que nos queda perfecto. Digamos que los requerimientos son exponenciales. El tercer tercio los requerimientos son mucho más altos que en el primero y en el segundo. Para que se hagan una idea de los requerimientos de cantidad de alimento que comen las cerdas, más o menos en el primer tercio 2 kilos, después sumen a 2,5 kilos, y después a 3 kilos en el último tercio de la gestación. ¿Bien? Maternidad. 3 días más o menos antes de lo estimado que sea el parto, 3 días, 1 semana, yo llevo la cerda al área de maternidad. Antes de eso la tengo que bañar, ¿sí? La cerda, ven acá, que tiene que estar limpia, lo más desinfectada posible. El lugar ya ha sido desinfectado, eso ya lo deben saber. Cada vez que entran o salen animales se debe limpiar todo. La temperatura al lugar donde van a nacer los lechones tiene que ser de 32 grados, estos son lechones recién nacidos, va un poco más, acá se ve que el ombligo ya se ha secado, así que deben tener algunas horas de vida. Bien, una vez que nacen los lechones, lo primero que hago es secarlos con toalla de papel, ¿sí? Desinfecto el ombligo con agua oxigenada o Perminox, eso es para que no entre un bicho que se llama Streptococcus, ¿sí? Que le genera unas hernias acá, es una enfermedad del gastrointestinal, ¿sí? Entonces entra por el ombligo cuando el animal es muy chiquito y no lo va a afectar hasta que sea más grande, entonces es importante hacerlo y el ombligo tiene que no estar seco, o sea, tiene que ser en el momento exacto. Siempre tiene que haber alguien en el área de maternidad que revise y esté esperando los partos y los atienda. Como pasa en el área de maternidad básicamente de cualquier hospital. ¿Sí? Hay una enfermera que ayuda en el parto. Bien, los animales nomás nacen ya tienen que tener comida, ¿sí? La temperatura tiene que ser de 32 grados,
La temperatura en el resto del lugar, o sea, donde no están los lechones, que sería donde está la cerda, donde camina el operario, tiene que ser de 22 grados, para que no haya mucho gradiente de temperatura, para que no corra una brisa y baje de esos 32 a 15 grados porque corrió una brisa de aire fresco, ¿entiende? Bueno, entonces, una vez después desinfectado el ombligo, lo que tengo que hacer es cortar los colmillos y ponerlos a mamar. ¿Cuál es el criterio para ponerlos a mamar? Los lechones más chicos en las tetas de adelante, los lechones más grandes en la de atrás. Eso por una cuestión de que las tetas de adelante producen más leche, ¿sí? Bien. Siempre que voy a visitar el área de maternidad, debo ponerlos a mamar. El que no esté mamando lo pongo a mamar, por más chiquito que sea, ¿sí? Casos extremos, si alguno de los lechones parece que va a morir, que es muy probable, uno con los años se va haciendo el ojo, lo mejor es sacrificar, ¿sí? Siempre mueren lechones, ¿sí? No es una cuestión excepcional, en general puede que la cerda para, digamos, con un número normal, 12 lechones, pero de esos 12 va a estar cierta cantidad. Bien, tareas con los lechones. Dijimos recién nacidos, los secábamos con toalla de papel, desinfección del ombligo, los cortábamos los colmillos, los poníamos a mamar. Al día 2 o 3 inyectamos con hierro dextrano, ¿sí? La forma inyectable del hierro, la primera dosis, ¿sí? Porque yo no puedo dar un tornillo o viruta de hierro, de forma inorgánica del hierro. Yo le tengo que dar al animal el hierro de una forma orgánica. Esa es la forma del hierro dextrano. En el día 7 doy la primera dosis contra la neumonía, ¿sí? Esa es una vacuna, ¿sí? La definición de vacuna es que yo inyecto el agente causal, ¿sí? Yo puedo inyectar al animal con un montón de cosas que vamos a ver más adelante, pero básicamente para que entre en la definición de vacuna es que yo estoy inyectando con el agente patógeno o lo que me causa el problema. Vamos a poner un ejemplo. Si yo inyectara al animal, si yo quisiera dar una ivermectina que sea desparasitante, yo tendría que inyectar directamente el parásito, por ejemplo, el piojo, la garrapata, la sarna, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? O sea, la vacuna sirve en general para bacterias y virus, ¿sí? A veces esas bacterias pueden estar vivas, pueden estar inactivadas, pueden estar muertas, dependerá del patógeno y la enfermedad que cause. En el día 15, la segunda dosis de hierro dextrano. Día 21, día del destete, que en general de las granjas se hace así, o sea, las granjas que hacen, digamos, las cosas relativamente bien, destetan al día 21. Destetar al día 21 no significa llevarse los lechones de la maternidad, es separar al lechón de la madre. El desparasitante, la ivermectina, ¿sí? Que no es una vacuna, es un desparasitante, perdón, interno y externo. La segunda dosis de neumonía, y ahora sí, marco, con caravanas si van a ser reproductores, o con muescas en las orejas si van a ser animales de la granja. Castro los machos, salvo que vayan a ser reproductores o esté pensando que sean reproductores, y corto las colas. ¿Bien? Bueno. Bien, entonces, repasando. Teníamos la cerda en servicio, pasaba el servicio, entraba al área de gestación, ahí pasaba 114 días, o sea, lo que duraba la gestación. En el área de gestación va a estar, vamos a ver, digámoslo así, 114 menos una semana, ¿sí? 107 días, 111 si quieren. Maternidad va a estar los 21 días, ¿sí? Los lechones irán luego al área de cría. ¿Puedo destetar antes de los 21 días? Sí. ¿Pero qué tengo que tener en consideración? La producción de amilasa. La amilasa es una enzima que degrada el almidón, ¿sí? A partir del día 15 el lechón produce algo de amilasa, ¿sí? Yo el alimento se lo estoy dando de antes para que él lo coma, lo huela, se acostumbre, algo lo mastique, ¿sí? Pero recién a partir más o menos del día 15 produce amilasa. Recién el día 21 produce suficiente amilasa para degradar el almidón del maíz. O sea que a partir del día 21 yo lo puedo destetar y darle a partir de ahí todo alimento balanceado. ¿Podría destetar antes? Sí. ¿Pero qué tendría que tener en consideración? Que darle un suplemento lácteo. Porque el lechón sí lo que tiene es lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa. ¿Bien? ¿Puedo destetar después? Sí. ¿Por qué destetaría después? Porque las condiciones del lugar donde va a ir el animal después de la maternidad, que sería la cría, no son las adecuadas, ¿sí? La cría puede ser que yo no tenga tanta inversión como tengo en la maternidad. Imagínense que en la maternidad es
donde los lechones son más chiquitos, tienen más pérdida de calor, entonces toda la inversión está apuntada en maternidad. Después de apuntar en maternidad, apuntaría en cría, ¿sí? Pero si en cría el techo gotea, el techo no tiene aislantes, el piso es de cemento, ¿sí? Las distintas variantes que puede haber, destetaría más tarde. Destetaría más tarde, o lo que mejor sería planteado si la maternidad está en buenas condiciones, es desmadrar, que esto correspondería, me llevo la madre a los 21 días, efectivamente los desteté, pero dejo los lechones en la maternidad, en el mismo lugar donde estaban, unos días más. Puede ser una semana más, o sea, llevarlos de la maternidad a la cría, perdón, el día 28, 30, 40 o 60, ¿sí? Dependerá de la logística, de lo que uno vea también, de la experiencia, ¿sí? Si uno ve que llevando los animales con 28 días no tengo problemas, los llevo los 28 días, si veo que tengo problemas, aún así, bueno, los tiro más, 35, 40 días, ¿bien? ¿Cuándo tiene el celo ¿cuándo tiene el celo la cerda después del destete? Entre 4 u 8 días. ¿Qué depende de que sea 4 u 8? De la alimentación. 8, si yo le estoy dando pan duro, vísceras y resto de verdura, el próximo celo lo va a tener más cercano a los 8 o 7 días. Si le estoy dando alimento correcto, que sería expeller de soja, maíz y núcleo de comer, va a tener el próximo celo dentro de 4 días. ¿Por qué dentro de 4? Básicamente repasando lo del tema anterior, el estímulo de los lechones mamando, ¿sí? Mantiene la progesterona, la P4, alta, en la medida que se retira ese estímulo hasta que hormonalmente la hembra se da cuenta, es como si estuviera saliendo del diestro y entrando en el proestro. Es por lo tanto, como el proestro empieza en el día 18, día 17 y medio, digamos, hasta el día 21, que es efectivamente el celo en el estro, pasan esa distancia de más o menos 4 días, 3 días y algo, 4 días y algo. Es por eso que son 4 días y no 21, que sería lo que capaz uno intuitivamente pensaría que pasa después del deteste. No, por una cuestión hormonal. Como se retira el estímulo, la progesterona empieza a bajar en ese punto. Y eso hace lo que induce efectivamente luego el celo y la ovulación. Bien. ¿Qué alimento a las cerdas? En servicio de gestación, el alimento puede ser el mismo, ¿sí? Si la empresa es grande, puede diversificar y dar un alimento para reproductores, un alimento para barracos, un alimento para gestación, ¿sí? Pero en general se da el mismo alimento que es para gestación, suele tener afrechillo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es un poco, digamos que con menos cantidad de energía, ¿sí? Y está restringido, ¿sí? Yo les mostraba en gestación cuántos eran los kilos de alimento que comían por día, más o menos. 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos en el último test. Ahora, en maternidad, tenderíamos a pensar que comen 4 o 5 kilos de comida de un alimento distinto al de servicio de gestación. Un alimento mejor, que ya no tiene frechillo, que es puro expeller de soja, maíz y núcleo, maíz molido, y debe ser quasi ad libitum, digamos. Ad libitum significa en latín al libre voluntad, ¿sí? Que la cerda casi que pueda comer todo lo que quiera. ¿De qué es el casi? Y depende de la cantidad de lechones que tenga y la condición corporal. Si tiene pocos lechones, porque era su primer servicio y era una hembra mala, ¿sí? Digamos que parió 4 lechones, o se le murieron por vaya a ser que sabe qué razón, bueno, a esa hembra no la voy a alimentar tanto, porque va a engordar, ¿sí? Los requerimientos que va a tener va a ser directamente proporcionales a la cantidad de lechones que estén mamando. Si hay pocos lechones mamando, le voy a tener que dar menos. Si hay más lechones mamando, va a tener altas demandas de energía, por lo tanto tengo que darle más de comer. Bien. Después veíamos otro concepto que es el flashing. ¿Qué es el flashing? Básicamente, durante estos 4 u 8 días, ¿sí? Lo que yo hago con la cerda es darle de comer mucho, ¿sí? Yo le doy bien de comer estos 4 días, más que en servicio, ¿sí? Digamos que mantenemos casi la dieta de maternidad. ¿Por qué? Para producir el flashing. El flashing es cuando los óvulos fecundados, perdón, vamos por partes. El óvulo sale del ovario, pasa por el infundíbulo, pasa por el oviducto, llega a los cuernos uterinos, ahí se encuentra con el espermatozoide, se fecunda. Este óvulo fecundado posteriormente debe adherirse a la placenta, ¿sí? Que es las paredes de los cuernos uterinos, que es el equivalente al útero de la hembra humana. Bueno, este óvulo fecundado para adherirse, ¿sí?
la cantidad de óvulos fecundados que se adhieren a los cuernos uterinos o placenta depende de la nutrición de la cerda, ¿sí? La cerda permite que entren o permite que se adhieran más cantidad de óvulos fecundados si está bien alimentada. Entonces lo que hago, digamos, entre comillas, es engañarla. Yo después restringo el alimento, pero es importante que en estos días yo produzca el flashing, ¿sí? Porque esa alimentación va a hacer que cuando ovule se adhieran bien los óvulos fecundados a las paredes. Pero el alimento es acá, ¿sí? No acá, no después del servicio, es antes del servicio. Ahí están la representación gráfica de los óvulos fecundados adheridos a las paredes del óvulo. Bien. Limitaciones al número de lechones por parte, ¿sí? Una hembra cerda ovula más o menos 30 óvulos por ovulación, ¿sí? Posteriormente a eso, 30 óvulos no van a ser todos fecundados, ¿sí? Algunos van a morir en el camino, algunos no van a llegar suficientes espermatozoides por distintas razones, no todos quedan fecundados, digamos, por ejemplo, 25. De esos, no todos se van a implantar a la placenta de los cuernos uterinos. A la placenta en los cuernos uterinos, perdón. Para eso nosotros hacíamos el flashing, para que de estos óvulos fecundados la mayor cantidad posible se pegara, ¿sí? Para que después pariera más lechones. Digamos que acá de 25 pasaron a 20. No son números reales, estamos haciendo simplificaciones. Después de esos 20, dependiendo de la alimentación del feto, o sea, de la nutrición de la hembra, si la hembra está desnutrida, va a abortar algunos de los lechones, ¿sí? Pueden nacer como momias, son lechones que nacen muertos. Esos son lechones que han sido abortados en el último tiempo, ¿sí? Ya sea por una cuestión nutricional o alguna enfermedad, algún problema hormonal, hay otras cuestiones ahí que pueden estar pasando, pero vamos a simplificarlo en la alimentación. Otra limitante son cuántos nacen, cuántos van al parto directamente. Una cerda puede tener quizá, digamos, 15, 13, 14 lechones o fetos, ¿sí? Próximos al parto, pero después en el parto no van a nacer todos vivos, van a nacer algunos muertos. De esos muertos, perdón, de esos que nacieron vivos, esos 12, por ejemplo, que nacieron vivos, no todos van a ser destetados. Se destetarán quizás 10, otros 2 o 1, o capaz que ninguno, si hay suerte, van a morir por distintas razones, porque la madre los aplastó, porque estaban en una posición donde había muchos, a ver, vamos a explicar eso, voy a volver para atrás. Dependiendo de dónde se adhieran estos óvulos fecundados en la placenta, ¿sí? Los requerimientos nutricionales o la demanda de energía en esa parte de los cuernos uterinos de la placenta va a ser mayor. Por lo tanto, va a haber más competencia entre los fetos. Si comparamos estos tres con este cuarto que está alejado, estos tres posiblemente, no estos tres, pero estos dos que están muy próximos, ¿sí? Posiblemente den lugar a lechones más pequeños, porque va a haber más competencia de nutrientes entre estos. Este que está más alejado, posiblemente dé lugar a un lechón más grande. Bien, volviendo a esto, lo que nos importa al final son los lechones destetados, independientemente de cuántos óvulos haya liberado, cuántos hayan sido fecundados, cuántos se hayan adherido a las paredes del útero. Si todos se llegaron a desarrollar como fetos correctamente y cuántos haya parido, lo que importa es cuántos se hayan destetado. Bueno, eso es todo para el tema 4, que es servicio, gestación y maternidad. Y bueno, nos estamos viendo.